Buenas. Uy, muy cerca. Bueno, mi universo paralelo lo puse porque el domingo a los chicos y a las chicas de Vikingos los tuve locos. Lo único que sabía era mi universo paralelo y bueno, tengo que aprender la letra para el domingo que viene, para poder cantarlo todo. ¿Cómo anda, señora Raquel? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué se cuenta? Y se cuenta que es una linda noche para hablar de temas así profundos, ¿no? Sí. ¿Qué es esto del universo paralelo? El universo, mira, estaba escuchando la letra y decía, bueno, no tiene nada que ver, pero nada, tiene mucho que ver, porque tiene que ver por algo que hablaba Freud de la hiperestimación sexual, que se da en el enamoramiento, donde uno idealiza al otro y empobrece el propio yo. Pero nos vamos a meter en un desastre, un quilombo. Ya suena muy... Vamos con los saludos. Empezá vos. Dale, ¿tenemos saluditos? Vos que te conoce todo el mundo. No, pero... Empezá vos. Bueno, primero tengo que mandar un saludo a mi hermana que cumple años, así que me estoy perdiendo la fiesta, pero bueno, no importa. Y tenemos saluditos también para todos los amigos que dijeron que se iban a conectar. Esperemos que se conecten, que nos manden mensajes. Tenemos un WhatsApp, ¿no es cierto? No, vas a tener que poner otro. No tenemos un WhatsApp. El Facebook del programa porque no me entregaron el Bien, y si no, los que tienen mi número me mandan mensaje a mí. Dale, yo los largo al aire y los saludamos acá con Cristian. Tenemos nosotros dos Facebook, el de la noche que apagaron la luz o el mío personal, y nos mandan ahí. Muy bien. Bueno, a ver, este tema es un poco complejo en el sentido que está en las mismas entrañas de nuestra conducta, de nuestro sentir. Y es complejo también porque cuando yo estudiaba, todas las patologías que aparecían, uno levantaba la mano en todas. Uno tenía todo. Seguro. Entonces es complejo porque no quiero... En esta dinámica se genera esto de la víctima y el victimario, y no quiero lastimar a nadie ni ofender a nadie, entonces es como muy delicado esta situación. Pero bueno, en realidad lo que me motiva a mí a hablar de narcisismo es que cuando uno habla de narcisismo, todo el mundo dice es malo. Lo que pasa es que uno asocia el narcisismo con una patología bastante complicada y que es destructiva y autodestructiva también, aunque no lo parezca, ¿no? Sí, bueno, esto no es una cuestión ni terapéutica, ni quiero dar una clase de narcisismo. Imagínate que la literatura es muy extensa, a veces es contradictoria. Solamente quiero marcar el inicio del narcisismo y que esto que vos decías de la patología, que es una parte del narcisismo. Uh-huh. Cuando el narcisismo se desvía, cuando se va al cachilo, no es que narcisismo es malo. Porque ahí está, porque no es malo, al contrario, es necesario. Exacto. Una es cuota. Necesario. Sí, a ver, la constitución de la energía para amar, para no entrar en términos psicoanalíticos, depende del narcisismo, de cómo a mí me hayan constituido mi familia en mi narcisismo. De eso depende todo. Entonces, bueno, nada, es un tema no menor. Para empezar, bueno, Freud lo toma de un científico de la época que se llama Nake, que tenía que ver, este tipo describía a esas personas que tomaban su propio cuerpo como un objeto de amor. Y en ese cuerpo encontraron una complacencia. Hay un mito, ¿vos te acordás del mito? Sí, el mito de Narciso. ¿Querés que...? Lo repasamos entre los dos, dale. Bueno. Dale. Hay diferentes versiones de ese mito. Ovidio en las Metamorfosis toma uno que tiene que ver con Narciso y una ninfa Eco. ¿Qué pasa? Yo lo voy a contar así medio... Me encantan contar los mitos medio... Contémoslo como anécdota, que es cuando... Sí, dale. Resulta que... La pobre Eco que estaba recluida en una cueva. Claro, pero ¿qué había hecho Eco? Eco agarró y distrajo a Juno, le empezó a contar a Juno, que Juno es como la especie de Hera, para los romanos. Le empezó a decir, mirá, empezó a hablarle, chisme, puterío. ¿Qué pasa? Como siempre en el Olimpo. Claro, ¿para qué? Como de cortina para que Júpiter, o sea Zeus, estuviera dándole a todas las ninfas que había. ¿Entendés? Claro, ¿qué pasó? Juno dijo, ¿sí me hiciste esto? Listo, te castigo. Y la castigó con algo que es terrible. ¿Sabés con qué la castigó? Lo tengo acá escrito porque me parece hermoso cómo lo plantea Ovidio, y que dice que ella estaba condenada a no poder hablar nunca antes que alguien y siempre hablar después, porque es el eco. Y repetir la última palabra. A ver, hagamos un juego, decime algo. Yo soy Eco.
Plutarco. Arco, no, tengo que decir todo completo. No. Entonces, bueno, el tema es que Eco se enamora de Narciso. Narciso desdeñaba a todos. Es más, se enamoraban hombres y mujeres de Narciso. No miraba a nadie. No, hasta ese momento no le importaba a nadie, ¿no? Tiresias, que era un adivino, a la madre le fue a consultar y el oráculo le dijo a la madre, la madre le pregunta al oráculo, ¿va a vivir mucho mi hijo? Uh-huh. Y el oráculo le dice, mientras que no se conozca. Ay, Dios, mientras que no se conozca. Entonces, ¿qué pasó? Hasta ese momento el tipo, estaba en la suya. Hay una de las versiones del mito que un hombre se enamora de él lo rechaza y le da una espada. El de la espada. Sí, flaco. Sí. Venía acá a cortejar a mí. Tal cual. Bueno, pasa esto con Eco, él la desprecia, Eco se recluye y él se mira al lago y se enamora de lo que ve. Se enamora tanto que no puede comer, que no puede salir de esa fascinación con ese. ¿Él tenía conciencia de que era él el que se estaba viendo o quizá no? Ese es el tema del narcisismo. Claro. Ahí está justo en ese tema, ¿no? Uno tiene conciencia, porque uno ve al otro, pero uno ve al otro o se ve en ese reflejo sin darse cuenta. Bien. En realidad hay otro mito que dice que él estaba enamorado de su hermana, pero eran gemelos y eran iguales. Entonces la hermana muere y él la encuentra en el reflejo. Y como estaba enamorado, ¿qué pasa? Él veía... se terminó matando. ¿Cómo? Claro, de eso te iba a decir. ¿Cómo termina este muchacho? Terminó lanzándose queriendo abrazar a ese reflejo y crepó. Y ahí nace una flor que es como el narciso. Exactamente, de ahí nace el nombre Narciso. Mi abuelo era Narciso. ¿En el sentido del nombre o en el sentido...? No, el nombre. No lo conocí, pero bueno, un poco de Narciso tenemos todos. Y el tema es este, ¿no? Sí. El mundo TikTok es narcisismo. El tema del narciso tenemos todos, y como hablamos recién, como la máxima del cristianismo, ama al prójimo como a ti mismo. Uh-huh. O sea, es necesario que uno tenga algo de narciso, si no, estamos en el horno. El tema es que, como te decía, cuando le viene algo, algún trauma, alguna situación que hace que esa libido no pueda desarrollarse bien y se genera un trastorno. Ahora, eso que vos decís, ¿no? De la necesidad de que uno tenga cierta dosis de narcisismo, es porque, bueno, eleva la autoestima y ayuda a fortalecer la personalidad. Claro, sí. La autoestima en realidad tiene que ver, bueno, ahora lo voy a explicar bien, pero tiene que ver con... Me estoy metiendo en un terreno que no conozco. Sí, a ver, está bueno, pero si lo digo ahora, capaz no se puede llegar a entender bien de dónde, según lo que las palabras de Freud, es sentimiento de sí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? En el primer programa hablamos de el mito del andrógino. Más o menos, mito del andrógino, era un ser con 2 cabezas, 4 piernas, 4 brazos, que lo cortan al medio porque era súper poderoso. Cuando lo cortan al medio, se quieren abrazar. Zeus ve que se quieren abrazar y se mueren. Y Zeus lo que plantea es, bueno, hagamos que estos se enamoren, que piensen que se van a encontrar ahí, y listo, tenemos algo de esto hay en esto, porque Freud lo que plantea es, esto es como el huevo y la gallina. En un momento imaginario, constitutivo, mis padres me dan parte de su narcisismo para que yo constituya mi narcisismo. El bebé nace y es un cachorro humano, un pedazo de carne, que la madre le va dando cosas, y el padre sosteniendo a la madre, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? A mí, como adulto, cuando voy constituyendo mi yo, la vida me va frustrando. Me va mostrando la enfermedad, la muerte, que yo no puedo hacer lo que se me canta, aunque uno dice, hagamos lo imposible. Todas estas son injurias narcisistas, son heridas a mi narcisismo, a que yo lo puedo todo. ¿Qué pasa? En mi hijo, yo proyecto todo eso. Uy. Entonces lo que hago cuando nace mi hijo es, él no va a estar condicionado a todas estas cosas que yo estoy condicionado. Y en eso Freud lo llama el narcisismo primario, donde el nene es, como lo dice Freud, su majestad el bebé. Claro. El bebé se ríe, todos se ríen, el bebé llora y están todos corriendo. Esperan y proyectan en ese bebé todo lo que la frustración les dejó. Exacto. Hay un tema que ahora vamos a poner de Serrat que para mí es el mejor tema que expresa esto de una madre
esperanzada en el crecimiento de su hija como una especie de remedio para su injuria narcisista. ¿Sí? Muy difícil. Bien, no, va queriendo. Va queriendo. Sí, sí. Entonces, ¿en dónde estábamos? En Su Majestad el Bebé, donde los padres proyectan todo este narcisismo. El narcisismo primario. Inmaculado. El narcisismo primario. Si hay un primario, hay un secundario. Hay un secundario. No hay un terciario. No sé, por menos lo mal. menos por la hora. Que se vaya terminando. Entonces, esto es lo que yo hablaba del narcisismo primario, de la hiperestimación. Se hiperestima a ese bebé. ¿No? Se lo grandilocuente, no sé cómo. Sí, se lo agranda. Sí, se lo agranda. Entonces, la enfermedad de la muerte, como decía, la renuncia al placer y la limitación de la propia voluntad desaparecen para él. Y no va a tener todo eso que tuve yo. Mentira, lo va a tener. ¿Qué pasa? El bebé va naciendo, va creciendo, se va dando cuenta que es lo mismo y empieza esto, ahí se empieza a complicar por el tema del complejo de castración, no, un quilombo. ¿Y qué pasa? Se da cuenta que nada, un desastre. Entonces, ¿qué hace? Desplaza ese narcisismo primario al ideal del yo. En algún momento yo voy a tener todo eso que no tenía antes. Mi yo es pobre ahora, pero cuando yo adelgace voy a estar bárbaro. Cuando yo, ¿no? Y empieza y después ahí empieza como claro, eso, y en el camino van quedando un montón de cosas que tampoco a lo mejor logra esa persona. Claro, y es complicado porque depende cómo sea el ideal del yo. Tampoco es tan claro porque hay un yo ideal del yo. Si es muy sádico, nunca vas a llegar a ese lugar. Seguro. Y siempre vas a hacer un desastre. Y siempre tiene que ver con cómo los padres sean, tiene que ver con el superyo, tiene que ver con un montón de cosas. Pero lo importante es que el desplazamiento de este narcisismo primario, donde yo era todo, lo lleva a un futuro, a un ideal. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Lo que Freud ve es que para poder armar esto, ahí se genera esto de dos vertientes de la libido. La libido que se va cuando nace el yo. Como te decía antes, un cachorro humano no tiene yo. Aparece el yo. Viste que aparece la distinción, esto no es mío, sí, aparece el yo. Cuando aparece el yo, esa energía que era indiscriminada para con la madre, para con el entorno, empieza a tener una discriminación. Y empieza como a poner, no sé cómo poner, catequizar es la palabra, pero empieza como a darle energía a ese yo, a quererlo, o no, y al mundo externo. Claro, lo potencia. Entonces, ahí plantea Freud, más adelante, una elección de objeto diferente. Elección de objeto que tiene que ver con la madre nutricia o el padre protector, que sería por apoyo, o la narcisística, que tiene que ver con lo que yo fui, con lo que yo era, pero tiene que ver con elegirme a mí. ¿Qué es una desviación entonces o no? No, él lo que plantea es que uno puede elegir las dos maneras. No es que hay uno que eligen son dos elecciones de objetos diferentes, que tienen que ver con momentos de cada uno. Bien. Yo puedo elegir a una psicoanalista renombrada porque yo quise hacer eso, quiero hacer eso, y en eso, como hablaba de ideal, yo completo mediante otra persona lo que yo quería hacer. Vi una película, después te cuento. No, vale, adelante. No, justamente para entrar un poquito más en el tema, empecé a buscar a ver qué películas habían relacionadas con esto, y una película muy vieja, pero creo que se llamaba La paciente equivocada. Y era justamente una mujer que va a hacerse una cirugía estética y recurre a diferentes cirugías porque quiere parecerse a determinada persona. Y bueno, termina convirtiéndose en una obsesión ser exactamente igual. Y claro, hasta quiere llegar a matarla para suplantar esa identidad. Y la forma de esta otra persona de contrarrestar eso es hacerle ver los defectos. No, pero ¿cómo querés ser igual a mí si yo tengo la mandíbula torcida y no te diste cuenta que yo tengo la nariz para un lado? De esa manera va destruyendo todo lo que la otra persona había idealizado en esa. Y de esa manera, bueno, también la está tirando a ella abajo porque, bueno, ya no era igual a esa persona. ¿Y cómo termina? No te voy a contar cómo termina. Muere, no, se mata. Se tiene que matar. Si no, ¿cómo no se cumple el mito? Obvio. Entonces, volvemos a esto cuando aparece el yo, ahí aparece el narcisismo secundario. Cuando esa energía va a ese yo. Claro. Que tiene que ver con las identificaciones, con qué me identifico.
Freud lo que plantea es que es como un sub y baja. Cuanto más energía yo pongo en los demás, menos la pongo en mí. Y cuanto más pongo en mí, menos en los demás. No sé si yo estoy ese tan equilibrio de acuerdo en eso, ¿no? Él dice que es como limitada. Si la pones mucho en el otro, no la pones en vos. Yo lo que pensaba mientras leía también, era o releía, era el tema de la energía, ¿no? O sea, como que el narcisismo sería la energía. Y después tenés las diferentes bocas que vas prendiendo. Pero esa energía que uno tiene es la que da luz a algo. ¿Sabes con qué la comparo? A ver. ¿Viajaste en avión alguna vez? Sí, por supuesto. ¿Viste cuando te dan las especificaciones y las aclaraciones de, en caso de un accidente o algo, cómo ayudar a un bebé cuando cae la mascarilla? ¿A quién le pones la mascarilla primero? A uno mismo. A uno mismo. Exacto. Sí, entonces, yo creo que pasa por ahí. Primero, trato de fortalecerme yo, tener yo energía. Si yo no estoy bien, no puedo darle nada a nadie. Creo que pasa por ahí. Sí, sí. Es como muy complejo todo, porque vos ponete a pensar, cuando Lacan habla del estadio del espejo, él lo que plantea, o yo lo digo de esta manera, que uno nunca se ve a sí mismo, siempre se ve mediante un espejo, mediante un otro. Vos no te conocés a vos, nunca te vas a ver como te veo yo, te vas a ver mediante un espejo. Imagínate eso, llevarlo a las cuestiones anímicas. Entonces, siempre es como muy difícil saber qué es mío y qué es del otro. Es imposible. Y aparte el esquema que uno tiene de sí mismo no siempre es el real. Por eso mismo, ¿no? O sea, entonces, y el esquema que el otro tiene de mí tampoco es el real. Entonces es un lío. Y que no me lo diga, porque si no me muero. Y sí, te lo dicen, ¿eh? te lo dicen y te suenan, pero bueno. Entonces lo que él plantea es que, volviendo al mito, esto de que a mí me parten al medio y necesito algo para completarme, él lo que dice es, como yo tengo esta injuria narcisista, para poder amar, yo necesito renunciar a mi narcisismo para que alguien para conseguir el objeto de amor. ¿Me explico? Sí. Digamos, a ver, si yo me amo a mí mismo, no necesito nada. No tenés capacidad para poder recibir el amor de otro. Exacto. Ahora, para poder amar a un otro, yo me tengo que sentir como pobre, que me falta algo, y ese otro me lo va a dar. No estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, es más o menos lo que plantea, ¿no? ¿Puedo estar en desacuerdo con este buen señor? Por supuesto, digamos... Es como que si no, vos no sos nada si no tenés el amor de otro. En el enamoramiento lo que plantea Freud es que hay un empobrecimiento de la propia libido, del propio concepto para idealizar el objeto de amor. Ese es el concepto de enamoramiento para Freud. Es como que en el amor, en el enamoramiento más que nada, se da esta completud. Esto que hablamos de volver al narcisismo primario, sí. Por un momento, ¿no? Después desaparece. Este es el primer momento. Igual no quiero entrar en todo esto. Quiero más que nada plantear que el narcisismo es algo natural. Esta es una de las maneras. Y no es un insulto. ¿Viste cuando a veces te dicen, ay, qué narcisista? Bueno, sí. Bueno, sí, en un depende, punto sí. A ver. Y lo que él plantea, esto que estábamos diciendo, que en la vida amorosa el no ser amado deprime la autovalía, deprime y sí, no te considerás, no sentís que valés. Claro, como yo amo y me empobezco, si el otro me devuelve ese amor, me eleva el sentimiento de sí, la autoestima. Ahí está, no me salía la palabra autoestima. Ay, pero estamos hablando desde hace un rato. Sí, no me sale, bueno, tengo Alzheimer, el alemán empieza. No. Entonces, el que ama sacrifica, por así decirlo, un fragmento de su narcisismo y solo puede restituírselo a trueque de ser amado. ¿No? Es claro. Sí. El que ama, Freud dice, el que ama se encuentra humillado. Uy, qué difícil. Te lo dice así. O sea, bueno, sí, es claro. Pero él plantea que hay otra manera de amor, que no es esta, donde él ve y lo pone como la mujer. Dice que en ciertas mujeres bellas esto no se da. ¿No? Ellas lo que necesitan es ser amadas. No les interesa amar. No se sienten menos. Eso tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Sí. En el narcisista, en la elección narcisista es lo que a mí me interesa es ser amado, no amar. Porque amar me empobrece. Claro. Y no lo tolero por... Renuncian a esa cuota de narcisismo. Claro, que como mi narcisismo es defectuoso, no tolero sentirme menos, sentirme pobre, idealizar. No puedo eso. Y están las personas que necesitan ser admiradas por lo que sea.
Exacto. Entonces, él lo que dice es como una especie de encastre. Yo renuncio a mi narcisismo para que tu amor me lo complete. El narcisista no necesita eso, necesita ser amado. Y ante esa necesidad de ser amado, va a hacer lo que sea. Sin importarle lo Sin importarle. Ahora vamos a entrar un poquito más en esto del narcisismo como patología. No sé si, a ver, si te quedó algo. No, yo creo que me queda claro. Obviamente todos somos narcisistas de una u otra forma y cada uno lo va volcando hacia un lugar u otro. Desde el momento en que te levantás a la mañana y te peinás o elegís qué ropa te vas a poner, ya estás pensando no solo en cómo te vas a sentir vos, sino en cómo te va a mirar el otro. Querés que el otro te mire, querés que el otro admire. Hay una cuota de narcisismo. Que es buena, es necesaria porque hace que uno luzca de una manera determinada, pero ya ahí, como decís vos, cuando eso se hace excesivo, me arreglo no para mí, sino para el otro, para que el otro mire, para que el otro halague. Y yo creo que ahí estás alimentando algo que o es una baja autoestima o es una necesidad de sentirse superior. Sí, entonces, y lo que decís ahora lo vamos a retomar, que son las dos cosas. Por la baja autoestima necesito sentirme superior. Para resumir, el narcisismo es algo constitutivo del psiquismo. Es imposible pensar en un ser humano sin narcisismo. Es imposible. No hay capacidad de amar a uno mismo, a nosotros, no hay capacidad de hacer nada sin ese narcisismo. Para poder amar a un otro, tengo que resignar ese narcisismo a cambio de ser amado. Para la condición de amar a un otro. Si yo no tengo esa posibilidad de sentirme menos ante alguien, se va a constituir una patología narcisista, que después va a tener grados, ¿no? No todos. La noche que apagaron la luz, un programa de interés general para acompañarnos en la noche más oscura del alma. Si en algún momento se apagó tu luz, la podemos prender juntos. La noche que apagaron la luz, con la conducción de Cristian Boitogues. Todos los miércoles a las 21 por AM 1140 Radio La Luna. Entonces vamos a poner un tema que trajiste vos que se llama El Modesto. Ay, no, nos vamos a reír un rato. Vamos al aire. Bueno, me quedo con estas palabras. La nena vale, ¿no? La nena estudia, la nena X. Pienso, a ver, ¿qué decías vos recién? No, la letra impresionante que tiene y no puedo decir lo que te dije antes. Decilo si querés, pero no se va a cagar la vida como se la cagó ella. Esto quizás es un poco trágico, no es muy alejado de la realidad, pero es lo que hablamos de yo resigno mi narcisismo, esta injuria narcisista, el otro lo va a compensar. El amor lo compensa. Y hay algo que me olvidé de decir, que también la valía de mí, la autoestima, está generada por, ¿viste esa diferencia entre el yo real y el yo ideal? Que había dicho. Las cosas que yo hago para poder alcanzar ese yo ideal. Eso redunda en algo positivo para mí, que es parecido a esto de conseguir amor al otro. Está bueno porque, ¿viste? ¿Cómo hago yo para quererme? La pregunta típica, no me quiero, ¿cómo hago para quererme? Bueno, tal vez una de las cuestiones que tenga que ver con tu autoestima es hacer cosas que te acerquen a eso que vos te gustaría hacer. Bastante complicado porque es luchar con un montón de estereotipos y de cosas que a veces te impiden y vos decís, no, yo para esto no. Sí, Freud mismo plantea esto en la introducción al narcisismo cuando dice, el paciente viene a curarse, pero, a ver, no se quiere curar. Porque si se quiere curar, eso es muy sencillo, pero hay una fuerza que tiene con el narcisismo, que no importa, que batalla en contra. Pero bueno, en un punto es empezar a hacer pequeñas cosas que te acerquen a ese lugar. Estamos en una época signada por el narcisismo, es indiscutible, y las subjetividades que se crean están muy atravesadas por eso. Dentro de lo que estuve tratando de chusmear un poquito, la relación entre el neoliberalismo y el narcisismo, cómo la política y cómo la sociedad de consumo tiene mucho que ver con el narcisismo hoy en día.
realmente desarrollaban conceptos bastante claros, porque hoy en día una política a lo mejor neoliberal te lleva a que uno trata de preocuparse por uno y en abastecerse a uno mismo y en procurarse para sí las cosas y no para la sociedad, y esa carencia de empatía hace que el narcisismo se exacerbe y que la sociedad se convierta en narcisista también. Sí, estaría bueno discernir un poco del narcisismo y el egoísmo, que quizás no es lo mismo. Digo, a los efectos de lo que estamos tratando, el narcisismo es algo constitutivo y el egoísmo es parte, es como un elemento, es como todas las margaritas son flores, pero no todas las flores son margaritas. Pensaba en lo que hablabas y pensaba en los discursos. Hace un tiempo si vos no amás al otro, no servís, tenés que amar más al otro. Y hoy es todo lo contrario, ¿no? Amate vos primero sos vos, no importa el otro, primero sos vos. Pensá en vos, no importa. Estamos, y todos agarramos eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque es el sálvese quien pueda y primero me salvo yo. ¿Cómo estamos siempre hablados por un otro? Aunque nosotros pensamos que es nuestro pensamiento, en realidad tiene que ver con el capitalismo, según Lacan, sí. el discurso del gran otro. Y este tema que hablamos de cómo esa madre en esa hija pone la esperanza que, pobre piba, ¿no? Sacame, vos no vas a ser como yo. Ay, cuando dice lo de los dobladillos y fregando pisos y cuánta frustración en esa madre a lo mejor, ¿no? Sí, cuántas veces he atendido padres que tienen problemas muy importantes con sus hijos porque no terminan secundario y ellos ni siquiera terminan secundario. Y yo les digo, pero a ver, si para vos no fue importante, ¿por qué lo obligás a tu hijo? Para que haga lo que yo no pude. Para que vos no pudiste o no quisiste. Esa es la respuesta, claro. Es más, si a vos te preguntas, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Cuántos secundarios para adultos hay? Pero bueno, mi hijo es el que tiene que restituir esa herida, cumplir lo que yo no pude hacer. Y el tema, a mí lo que me encanta de la mente y del mundo anímico es que todo es dinámico. Vos hoy estás en este lugar, pero puede cambiar. Entonces digo, vos podés pensar que si tu hijo es médico, vos te vas a sentir mejor, más importante. Sí, tu hijo es médico. Mi hijo el doctor. El cura. Pero tu hijo es, vos no. Pero el padre se siente como, mirá, mi hijo. ¿Te acordás cuando antes se usaba que se recibían de arquitectos y de abogados y los padres ponían la plaqueta ahí en la puerta de la casa y era todo un orgullo? Exacto. Y el tema es que, bueno, uno puede querer o desear algo para un hijo, pero no es lo mismo desear a imponerle. Claro. Uno puede a ver, el tema con el narcisismo es que uno, si le impone a un hijo desde la obligación, le da la posibilidad al hijo de luchar. Pero hay un concepto que toma un psicoanalista que me encantó y es la colonización. ¿Qué es eso? La colonización, él diferencia la colonización del sometimiento. Él dice, si vos me sometés, yo puedo pelear. Ahora, si vos me colonizás, yo no me doy cuenta. O sea, ir llevándolo de a poco. Claro, el narcisista lo que hace con las técnicas que tiene, que no se da cuenta, es ir colonizándote de a poco y vos no te das cuenta. Y empezás a tomar eso como propio. ¿Cómo hacían las culturas que colonizaban antes? Te metían, qué sé yo, ¿cómo hicieron con los judíos, los griegos? Le metían el gimnasio, la palestra. Claro. Le metían entonces, nada, iban como captando, como desintegrando la identidad de ese pueblo. Naturaliza. Exacto. Y vas tocando ciertos puntos del pueblo y entonces el tipo va perdiendo su identidad. Bueno, lo mismo con las personas. Y me encanta, y es lo que habla también de una colonización exterior y una colonización interior donde uno, por mandatos propios, también está colonizado. Ahora, ¿esta manipulación del narcisista no es algo consciente o sí? Depende. A veces sí, a veces no. Eso tiene que ver con el grado del narcisismo. Pero ahora lo vamos a entrar. Como nos metimos con el tema de Serrat, quiero hablar un poco de los padres narcisistas. ¿Cómo son? No hace falta mucho que diga, ¿no? Con esta canción me parece que ya está, nos tenemos que está todo dicho. Ya lo dijo él. Pero bueno, hay una sobreestimación del hijo que va a compensar mi injuria, mi herida. Hay una falta de amor auténtico para con el hijo. O sea, ¿qué quiere decir? Teniendo en cuenta lo que Fromm en el programa pasado nos contaba de qué es el amor, el respeto de la individualidad, la apertura para poder hacer crecer al otro en lo que el otro quiere y desea, no en lo que yo deseo que el otro tiene que desear.
Yo me imagino que a lo mejor a lo largo de tu carrera habrás recibido gente o adolescentes que te dicen, yo no quiero estudiar esto, o yo no quería recibirme de tal cosa, o algunos que le dicen, acá tenés el título, ya lo logré, lo tenés, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Mira, esos adolescentes a mí me encantan. Los que a mí me dan, ¿cómo decir?, mucha compasión, son aquellos que están tan metidos en el deseo de la familia que no se dan cuenta que no es su deseo. Y esto es la colonización. Claro. Es una empresa familiar que hacen zapatos. El pibe, vos te das cuenta que el pibe no quiere hacer zapatos, pero está metido en eso y su vida es hacer zapatos. Y el trabajo ahí es despegarlo de ese deseo. Y es muy complicado porque hay una cuestión, como hablamos, de la identidad, del narcisismo, de un montón de cosas. Claro, y hay una imposición familiar también que te impide alejarte de eso. Volvemos a lo mismo, es una energía que es tácita también, ¿eh? Puede ser oral, pero también es tácita. No, esto de pertenecer tiene sus privilegios. Uh-huh. Como te decía, bueno, hay una falta de amor auténtico. Todo lo que estamos diciendo, no se ven los deseos de los hijos, estos tienen que ser perfectos. Hay una obligación, porque, ¿viste? Como un 8. Y perfecto es como yo quiero. Un 8, dale, un 8 no te pusiste a estudiar. Vos tenés que sacar un 10. Eso sí, ¿cuántos adolescentes, cuántas personas se ponen mal porque sacaron un 9? Y te dicen, no es que mi mamá o mi papá me obligue, pero hay algo ahí. No, en definitiva debe haber. Sí. Hay algo del psicoanálisis que me encantó desde siempre, es que los padres, los hijos, tenemos una deuda con nuestros padres. Por la educación, por darnos la vida. El tema es que la deuda que tenemos con nuestros padres, nosotros la pagamos con nuestro crecimiento y dándole lo mismo a nuestros hijos. Pero algunos padres quieren que esa deuda se la paguemos a ellos. Claro. Y cuando eso, qué sé yo, un hombre o una mujer que se queda toda la vida viviendo con su padre y no puede hacer su familia porque nada. Uy, cuántos casos que hay, por favor. Entonces, esa deuda se la paga al progenitor cuando tiene que pagarla haciendo su vida. Esto también tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Me acuerdo una familia que el padre a los novios, las novias de los hijos le decían, ustedes me vienen a cagar la vida, me vienen a destruir la familia. Claro, le rompiste el esquema del padre, madre, hijo, y mi hijo va a hacer lo que yo quiero. Exacto. Y entonces es como que la fantasía, el mensaje inconsciente que tienen estos pibes es, tengo todas estas fantasías para que cumpla. La canción, ¿no? Ahora, yo te voy a querer en tanto que vos las cumplas. Si no, olvídate que yo te quiero. ¿Cómo construís otra vez a esa persona, no? ¿Cómo lográs que vuelva a creer en sí misma, que vuelva a descubrir lo que vale, lo que quiere? El tema es que el narcisista, ¿qué hace? Desvaloriza, humilla, socava la personalidad del otro, miente para ponerse en este lugar de superior, él es la ley, manipula. Hay una película que se llama Gaslighting de 1948 y habla de un tipo que se casa con una mina y que quiere hacerla creer que está loca para quedarse con la guitarra. Entonces, ¿qué hace? Como en ese momento había luces de gas, ¿viste? La luz era con gas, él le iba apagando de a poco la luz, o le cambiaba las cosas al lugar, y cuando dice, che, ¿qué pasa? Estás loca, ¿no? Y les mentía sus percepciones. Esta es una de las técnicas que tiene el narcisista, desmentir percepciones. O sea, hacerte creer que vos estás loca. ¿Viste? ¿Cuántas veces que uno siente que te están siendo infiel? O viste mensaje, vos estás loco, sos paranoica. Claro. ¿No? O sea, o esas personas que te dicen, pero si vos me vuelves loco, si vos logras que yo me ponga nervioso. Claro, o se agarran de algo en particular y eso te lo llevan siempre. Y te lo hacen creer, ¿eh? Exacto. Te lo hacen creer. Bueno, esa es una de las cosas. Imagínate como hijo, donde vos la verdad la tiene el padre. Vos no cuestionás nunca cuando sos pequeño la palabra de tu padre. Tu padre dice que no servís para nada, no servís para nada. Si lo dice tu padre. Claro. Entonces es muy complicado revertir ese mandato, ¿no? Generalmente los hijos son trofeos de estos padres. Van a los mejores colegios, le tratan de dar lo mejor. El grupo familiar, como te hablaba, es como muy simbiótico, se mantienen unidos y no tienen nunca problema. Son todos perfectos, son todos correctos. Todos foto de revista. Claro, ¿viste? ¿Y qué pasa con estos hijos? ¿Qué pasa con el narcisismo? ¿Qué pasa con su sentimiento de su valía? ¿Se sienten solos? Porque se sienten que valen en tanto y en cuanto satisfacen ese deseo. Si no, no se sienten amados por lo que son ellos. Claro.
Y ahí empieza todo un tema de un conflicto, ¿no? Que lo ves todo el tiempo también. Entonces, esto hace que empiecen a carecer de identidad propia. Tienen baja autoestima, por supuesto. O sea, ¿qué autoestima vas a tener? Y no pueden tener iniciativa, porque la iniciativa es siempre seguir está el mandato. Porque, ¿viste? Sí, es seguir el mandato, pero también es... Lo hiciste mal, aunque esté bien, porque tiene que ver con que yo soy el mejor. ¿Me explico? Sí. Hay algo que plantean que es como una especie de te cambian la zanahoria, ¿viste? Del lugar. Vos decís, quiero esto, te dan como a entender que quieren que hagas esto. Vos lo haces, pero lo hiciste mal, le faltó tal cosa. Faltaba siempre algo, 5 para el peso. Claro, ¿viste? O sea, te mandan a regar el pasto y te dicen, no, pero lo regaste mal. ¿Y cómo se? ¿Dónde está la vara donde te dice cómo hay que regar un pasto? Hay una frase que dice que hay 2 maneras de hacer las cosas, de hacer bien las cosas. A ver. Una es como yo las hago, y yo siempre las hago bien. Claro. Estas familias generan el modelo eco. Claro. El modelo eco es lo que vimos, ¿no? Hay un cuadro donde está la ninfa eco mirando a Narciso, y es que reflejan lo que hacen los demás, lo que hacen los padres. Solamente sirven para eso. Claro, se repiten conductas, pero no se sabe qué es lo que se está repitiendo tampoco. Y el tema acá triste es que ¿qué va a salir de ahí? O una persona narcisista o una persona dependiente. Y ojo que ahí puede salir el doble de narcisista todavía, porque va a pedir sobre otra persona inferior todo lo que le pedían más lo que no pudo lograr. Imagínate cómo se potencia después ese narcisista que no logró lo que los padres querían. A ver cómo sería. Imagínate que en el caso que vos decís, el hijo que no logra lo que los padres esperan de él. Tiene 2 opciones: o tener una autoestima muy baja, o no poder construir su propia personalidad, o convertirse en un narcisista para ser peor aún que lo que fueron con él. Claro, es que en realidad no hay diferencia. Porque el narcisista tiene una baja autoestima, no tiene una autoestima buena. Es lo que es como un delirio de grandeza, pero no está sustentado en una autoestima de verdad. Por eso es que necesita siempre la aprobación del otro. Claro, porque vos para tener una autoestima, ¿qué es una autoestima? Vos podés decir tus defectos. Un narcisista no podría decir un defecto. Seguramente el narcisista, el defecto que va a tener es soy muy bueno, la verdad que soy lo más bueno que hay en el mundo. ¿No? Digo, o sea, para poder tener una autoestima correcta, uno tiene que ver sus pros y sus contras. Claro. Y lo que hay es, Freud planteaba en eso, es que lo que nosotros le envidiamos en un punto que nos llama la atención al narcisista, es que él quita todo lo que pueda empobrecer su yo. Todo lo que lo pueda cuestionar, él lo saca en medio. Nada puede ensuciar su sentimiento de valía. Claro. Entonces, como necesita tanto la admiración, ni siquiera la crítica. Si ya no siente que lo admirás, ya se puede enojar. De eso después te voy a comentar algo con respecto a la literatura. Entonces vamos a poner un tema que se llama Encadenados. Que tiene que ver con esto. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto daño, que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.